encanta recibir entrevistados en estudio. ¿Qué tal, expresidente Ollanthumala? ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hemos hablado a lo largo, no solamente en la campaña, sino después hemos tenido una serie de conversaciones interesantes y me imagino que usted puede hacer una primera evaluación de lo que estamos viendo en el gobierno. Acabamos de hablar con la ministra de la Mujer, ella venía de Juntos por el Perú. Se nota que, como ella misma dice, la cosa se está acomodando, ¿no? Pero evidentemente hay muchas críticas con respecto no solo a la conformación del gabinete, sino cómo se está llevando a cabo la relación con el Congreso, que de saque hoy ha comenzado en un tono confrontacional, a pesar de que el propio presidente Castillo fue al Congreso. ¿Cómo observa usted la situación? ¿Cuál es mucha preocupación, creo que estamos entrando ya a lo que hace un mes más o menos hablamos de una etapa de preconflicto, estamos entrando al conflicto. Hay debilidades en el presidente como hay debilidades en el Congreso, ¿no? En el caso del presidente, el presidente ha persistido en mantener ese gabinete y funcionarios que han ido cayendo porque no están calificados, ¿no? Por otro lado, hay una mala negociación en la bancada oficialista que al final ha terminado con un resultado bastante magro, ¿no? Ripios, digamos. Claro, y eso ya no va a variar. Entonces, lo que ha pasado es que han hecho un esfuerzo, pero al final han unificado a la oposición, justamente lo contrario que tenían que hacer. Pero por otro lado, el Congreso también está presentando presidencias de comisión, no todas, pero muchas de ellas bastante cuestionadas, ¿no? Entonces, ambos están cometiendo estos errores. ¿Qué es lo que se va a venir? Bueno, el 23 de agosto creo que es la presentación del gabinete. Ahí va a iniciarse el conflicto. Me parece bien la iniciativa del presidente Castillo, inédita por cierto, pero dadas las circunstancias en que se encuentra, tal vez no es criticable, de haber visitado a la presidenta del Congreso, que dicho sea de paso, me parece bien que ella le haya planteado al presidente convocar a un Consejo de Estado, que no es un órgano institucionalizado en la LOPE ni en la Constitución, pero es algo que tradicionalmente yo lo he empleado también para tratar de menguar esta crisis, ¿no? Pero también... Se convocó un par de consejos de Estado, ¿no? ¿No? Sí, he convocado por lo menos unos 3 por año. Exacto. Había muchos temas de agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ahorita el presidente, ¿no? Primero ya asumir que ha perdido la mesa directiva que la pudo tener, porque se le presentó la oportunidad cuando una bancada de oposición se presentó solita, y ahí pudo haber ganado la mesa directiva, y desperdiciaron esa oportunidad. No supieron armar una mayoría. Acuérdese, cuando llegamos a gobierno nosotros, el primer presidente del Congreso nuestro fue Abugatas, salió con 93 votos, me parece, y no hubo oposición. ¿Por qué? Porque aislamos a la oposición. O sea, abrimos la cancha, ¿no? Bueno, hay que y vencerás, es pero una claro, máxima... Justamente, acuérdate que antes había una vicepresidencia, y creo que fue en la época de Carlos Ferrero, que se crearon 2 más, o sea, habrían 3 vicepresidencias para repartir. Exacto. Pero si no vas a repartir, te van a dar, pues los estás uniendo al resto. Entonces, son cosas que han ido pasando y que hoy día le van a costar al Pero presidente. cosas que han ido pasando, presidente Humala, porque parece haber un protagonismo inusual de esta ala dura de Perú Libre, con esta impronta de todas maneras pues de izquierda fuerte, y la izquierda fuerte le cuesta negociar, ¿no? Entonces, lo que llama la atención, por ejemplo, vimos y hemos podido conversar con ellos, o sea, el ex portavoz, por ejemplo, del Congreso, que es el señor Alex Paredes, ¿no? Un profesor que, bueno, no sé, lo han vinculado con tal y cual, pero al final su estilo no era confrontacional, era un hombre que parecía, y lo sacaron del camino. Y eligieron al hermano de Cerrón como portavoz. Entonces, hay gente valiosa en esa bancada. Yo también he conocido a varios, ¿no? Y entonces, claro, se los ha postergado. Entonces ahí, ¿qué papel está jugando el presidente? Todavía hay algo de enigmático en el señor Castillo. Usted ha podido conversar con él. ¿Qué diagnóstico nos puede dar por ese lado? ¿Lo están encimando? ¿Él piensa igual que Cerrón? ¿Él cree que de repente no le queda otra que seguir con esos aliados? ¿Cuál es la lógica ahí del presidente? Bueno, el presidente tiene, digamos, yo no lo conozco como para poder hablar mucho de él. Lo poco que, las percepciones que tengo es que es un hombre que no tiene experiencia, pero eso no se le puede
achacar como un defecto porque todos sabíamos que no tenía experiencia. Es un hecho. Pero lo que está pecando es de dejar que los acontecimientos se adelanten y él es el que ahora debiera tomar la palabra y tomar el liderazgo del país, ¿no? Si es como dice la prensa que ha ido a pedirle a la presidenta del Congreso que reevalúe la Comisión de Educación, entonces creo que él debiera ser consciente que ya no es el secretario general de un sindicato que lo han legalizado estando en su mandato, sino es el presidente de la nación. Entonces, él tiene que entender de que si él aglutina el poder solamente y no lo comparte, le va a ir mal. Empezando porque él tiene un gabinete. Mi experiencia, ¿no? Para yo tener estabilidad política en el Congreso, tuve que hacer acuerdos políticos con varios partidos. Me acuerdo que estaba Perú Posible, que puso hasta 2 o 3 ministerios, ¿no? Pero yo no he cerrado al partido el gabinete, más bien he abierto la cancha. ¿Por qué? Porque yo tenía una experiencia... Que era, perdón, además tenía un frente que era el APRA y el Fujimorismo, ¿no? Esa era la oposición cerrada en el Congreso. Claro. Pero usted logró cosechar las alianzas por los otros lados. Habían otros satélites como Alianza para el Progreso y otros partidos más que veían dónde se ponían, no tenían una posición como satélites, había que jalarlos más bien, ¿no? Entonces lo que el presidente tiene que hacer es hacer política, eso es lo que tiene que hacer. Y hacer política significa convertir esos 36 o 37 votos, más su aliado que es el partido Juntos por el Perú, convertirlo en una mayoría para poder gobernar y para poder hacer lo que él quiere. Porque si no va a pasar como una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado el gobierno se planta en un nivel radical, pero está pidiéndole por favor a Julio Velarde que se hace rogar para ser el presidente, seguir siendo el presidente del BCR. Pero ese hombre es de derecha, hay economistas de izquierda que bien podrían ocupar el puesto de Velarde, que tiene también muchos años ahí y lo están endiosando, ¿no? Creo que ahora el presidente necesita operadores políticos, ¿no? Esas personalidades a las cuales les ha dado puestos de confianza, tanto aquí en el país como en el extranjero, son los que también debieran poner el pecho por el gobierno. Eso es ser consecuentes políticamente con un gobierno que les está dando la oportunidad de asumir cargos de confianza. ¿Se supone que tu PCM es tu principal operador político? ¿A qué está jugando? Pero el problema acá es que eso así debiera ser, pero las circunstancias hacen que el presidente tenga que sacar la cara por su gabinete. Cuando el presidente va al Congreso, yo solamente iba al Congreso de presidente electo para ver de dónde iba a hablar y después a dar mis mensajes y para el tema de la Haya convocar, ¿no? Convocar al gobierno, al Congreso, un pleno para dar cuenta de lo que habíamos logrado en la Haya. Pero no estar yendo así, más bien, él debiera más bien invitar a Palacio de Gobierno a las cabezas de los poderes del Estado para salirnos ya de esta agenda del gabinete y las comisiones que ya está hecho. Ya está hecho. Y veamos una agenda del país sobre el tema del índice inflacionario, el dólar, que está en más de 4 soles, el tema de la generación de empleos, cómo reactivamos la economía. Hay tanto por hacer, hay un tema bien importante para construir, para continuar. Que es, yo lo comencé a ver con el gobierno de Toledo, que rapidito los medios y la oposición le quitaron la agenda. Un presidente tiene que tratar de imponer agenda, ¿no? O por lo menos poner los temas sobre la mesa. Usted lo está diciendo, o sea, me estoy acordando precisamente, y acá parece ser que desde otra perspectiva te comienzan a quitar esa capacidad, esa iniciativa. Como me decía un amigo, ¿no? El gobierno tiene que poner la agenda diariamente, tiene que estar en la noticia, ¿no? Y también debe ser noticia cuando no está en la noticia. Eso también es noticia, ¿no? Pero acá los protagonistas ya son otros, es el ministro tal que no tiene el perfil, señor Cerrón. O el señor Cerrón, o las comisiones que se han elegido de tal manera, que también me parece una medida, un abuso del Congreso, ¿no? Porque si queremos estabilidad, que creo que todos lo queremos, no pueden circunscribir al gobierno a comisiones que no tienen la relevancia que tienen presupuesto, constitución, entre otras, ¿no? Entonces le han quitado, ya este es el segundo quinquenio donde el gobierno entra de frente sin presidir la mesa directiva del Congreso, sin presidir la comisión de presupuesto y de constitución,
Entonces se está acomodando el escenario para que se repita el quinquenio de inestabilidad. Y mientras tanto, no toman conciencia de que la pelea entre estos dos poderes del Estado la vamos a pagar los peruanos, ya estamos pagando, el conflicto ya lo estamos pagando. Hay otro punto bien interesante que yo creo que su experiencia sirve para rescatarla y ojalá el presidente la escuchara. Estamos con Evo Morales ahora, también es parte de la noticia, ¿no? Un presidente, en fin, que ahora ha dicho que la pandemia es parte de una guerra biológica. Ay, 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 ¿no? En fin, más allá de todo lo que se puede decir. Pero a ver, en el caso de Ollantumala, usted, al primero Ollantumala, el primero Ollantumala, el segundo Ollantumala. El primero Ollantumala lo encasillaron con el tema del chavismo y eso le costó a usted un montón de votos. En la campaña del 2011 usted abre su cancha y de alguna manera si había un referente era pues más el referente de Lula da Silva, ¿no? Es decir, un sindicalista que llega al poder, ¿no? Después de varios años, que puede abrir la cancha, qué sé yo. El presidente Castillo no parece entender que el radicalismo no es mayoritario en el Perú, ¿o me equivoco? A ver, el Ollantumala del 2006 es el mismo Ollantumala del 2011, pero que va aprendiendo. Es lógico, pero por durante supuesto, 5 años he sido líder de la oposición, he construido un partido político y he tenido 25 años de servicios al Estado que me ha hecho tener una ejecutoria distinta a la del presidente Castillo, que también tiene una ejecutoria interesante, porque tiene una vida, un conocimiento amplio de lo que es el sindicalismo, las rondas, los movimientos sociales, que es uno de los que más conoce. No es poca cosa. O sea, somos diferentes, ¿no? Ni uno es más que otro, no. Son diferentes. En el caso de Evo Morales, yo creo que no se puede actuar como está actuando el Congreso de presentar mociones en contra de un expresidente de un país hermano. Más bien debería darle la bienvenida, debería invitarlo al Congreso a que explique la experiencia de Bolivia, que hable el tema constitucional. Lo peor que puede hacer el sector opositor es tratar de callar a los que ellos consideran adversarios. No puede restringir al presidente con quien se reúne. Esa es una falta de respeto al presidente de la República, ¿no? ¿Y por qué no dicen nada cuando invitaban al Congreso a las esposas de los opositores venezolanos? ¿Usted no ve un problema entonces por ese Para lado? nada, debiera invitarlo y yo no vería nada de malo en que el presidente Castillo le invite a Palacio al presidente Morales. No hay la indefinición con Venezuela no es tampoco un problema para Castillo, a la hora, digamos, de la percepción ciudadana. No, yo creo que el problema es que no podemos hacer la democracia, acomodarla a nuestra medida. Democracia es hablar con los que nos conviene, y con los que no piensan como nosotros no es democracia, es peligro. Por favor, si estamos seguros de que estamos en la posición correcta, que venga el que tenga que venir y dialogamos. Eso es lo que se necesita. Ahora, vamos a hacer una pausa para continuar simplemente con la conversación. para terminar. Diferenciar lo que es extremismo de radicalismo. Acá el radicalismo no es malo, el extremismo es malo. El radicalismo viene de raíz de ir a los temas de fondo. ¿Y los socios del presidente son extremistas en algunos casos? En algunos casos sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Presidente Ollantumala, usted acaba de reivindicar, digamos, o diferenciar lo que es el radicalismo del extremismo. Entonces, cabe en el Perú contemporáneo, según usted, una línea radical. Puede ser, o sea, si es que lo eres, tienes que defenderlo, y desde ese sentido Castillo no debería, en todo caso, cambiar esa postura. Yo creo que Castillo debe ser radical, pero no extremista. Nosotros hemos tratado de ser siempre radicales, atacar la pobreza creando un ministerio y la política social, por ejemplo, ¿no? Y ahora se ha presentado una moción para interpelar al señor Béjar, al nuevo canciller, que es en realidad, como lo conversábamos fuera de cámaras, probablemente uno de los actores más políticos por su perfil, exguerrillero, etcétera. Y bueno, veo algunas de las preguntas que están circulando sobre este pliego y le preguntan pues si efectivamente fue guerrillero, si combatió con Javier Heró. Probablemente no lo va a poder negar. Pero el tema va por el fondo también de la política exterior, ¿no? Y claro, Béjar en ese caso es un radical.
Sí, seguramente. Claro que sí. No necesariamente es un extremista. Así es. Y yo lo tengo en alta estima a Héctor Béjar, ¿no? Me parece un tipo, una persona consecuente, probablemente uno de los más políticos que tiene este gabinete. Preguntarle esas cosas es ir contra la ley de amnistía, pues porque la amnistía viene de amnesia, ¿no? Entonces, si lo amnistiaron, tengo entendido que lo amnistiaron, todo eso ya entró al olvido, no se le puede preguntar sobre algo que ya está en el marco de la ley, ¿no? Que le pregunten, pues, si, por ejemplo, qué es lo que si quiere copiar el modelo venezolano, etcétera. Yo creo que eso es inviable en el país. Cada realidad es distinta. Yo he sido muy amigo del presidente Chávez y algo que concluíamos era de que cada país tiene su propio modelo, no se puede copiar un modelo, ¿no? Ahora, entonces, el modelo de Venezuela pues es desastroso, pues, presidente. No, es que el modelo de Venezuela es una economía básicamente que vive del petróleo. Y ahora, y se le complicó la vida y corrupción, autoritarismo también, ¿no? Claro, o sea, pero eso ya es producto de la crisis económica, ¿no? O sea, el modelo funciona cuando el petróleo está alto, cuando está bajo no funciona. ¿El Grupo de Lima ya fue? Yo creo que sí, mira, cuando yo era presidente, ya los Estados Unidos tenían interés en que el Perú u otro país organice y presida un grupo de estos para tratar de cercar a Venezuela. Tuve una oportunidad de hablar una vez con Obama y le expliqué que en el tema de Venezuela, como en todos los países, ya la experiencia nos ha enseñado, porque él a veces preguntaba por qué tanta importancia, tanto peso tiene Cuba en Latinoamérica y en general, ¿no? Bueno, le decía que un batallón de médicos hoy día es más fuerte que un batallón de marines norteamericanos. El efecto es multiplicador. Y se quedó pensando con eso. Entonces ya desde esa época ya había un interés de Estados Unidos. Y lo que yo vi es un error de Kuczynski, de querer ser un socio estratégico de Estados Unidos asumiendo la posta o la batuta del Grupo de Lima, que me parece es un error. O sea, y desde su perspectiva que retiren al Perú del Grupo de Lima no tendría una consecuencia. No, para nada. Miren, ¿cuántos años ya tiene el Grupo de Lima y qué han logrado? No van a lograr nada. Ahora, lo que sí no gusta en el Perú pues son las confusiones ideológicas con respecto a Sendero Luminoso, ¿no? No gusta para nada. Y hay sectores de Perú Libre que parecen no entenderlo bien. Justamente ahí está una de las vulnerabilidades del gobierno, ¿no? Que está llevando gente que está cuestionada por su cercanía o simpatía con Sendero Luminoso. Para mí eso debe ser rechazado de plano. Yo he combatido a Sendero Luminoso. Tengo familia que ha fallecido en zonas de emergencia por culpa de Sendero Luminoso. Con ese grupo no se puede transar ni pasarle la mano. Y ahí está una de las debilidades de este gobierno que debe deslindar, porque como dicen, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también debe parecerlo. Y acá yo no digo que lo sean, ¿no? Digo que también deben parecerlo. Toca a su familia el tema de la posibilidad del indulto a Antauro Humala. ¿Cómo observa ese escenario? Bueno, yo quisiera que se lo dieran, ¿no? El problema es que hay un tema de una ley que justamente la puso Fujimori, que no permite o regula el indulto para el caso de secuestro agravado. Si ellos tienen cómo resolver ese problema, pues bueno, ahora yo estoy hablando desde el punto de vista familiar, ¿no? Ya mi hermano está cumpliendo ya casi 19 años de prisión y ha marcado la vida no solamente de él, sino es una fisura en la familia. Entonces, pero es algo que tiene que verlo el presidente Castillo. Para terminar, acabamos de hablar con la ministra Naí Durán, que ella, como insisto, viene de Juntos por el Perú, manejó el plan de gobiernos de Juntos por el Perú, y usted acaba de decir, el Perú no puede copiar, ¿no?, otros modelos, y el Perú inevitablemente tiene una economía muy globalizada, o sea, ya la tiene, es muy sensible a las señales de afuera, incluso Bolivia pues es un caso incomparable también, porque es menos dependiente precisamente, entonces ahora se ve con las reacciones del mercado, todo el tema del dólar, etcétera. ¿Ese modelo económico va a retroceder en el Perú? ¿Es posible hacerlo retroceder? No, yo creo que no tiene la fuerza un gobierno con 37 parlamentarios que se pueden partir de hacer retroceder el modelo. Lo que sí puede es distorsionarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy día el país está en una incertidumbre y eso hace que, por ejemplo, suba el dólar, ¿no? Se pelean con el Congreso y no pasa, y entonces se estancan las políticas. Entonces, el problema acá
no es que el modelo económico per se sea un problema, la economía abierta está en todo el mundo, hasta los países más comunistas como eran China y Rusia. China es un son país economías abiertas, de también economía abierta y partido único. y son imperialistas porque exportan capitales, ¿no? Y tienen el modelo chino que lo aplican en África, que es entran con su gente, o sea, en ese sentido son hasta nacionalistas, le dan chamba primero a su gente, ¿no? Entonces, el problema acá no es el mercado, el problema no es la economía que esté abierta, sino es el mercado. Las distorsiones y ya lo que hemos visto, los escándalos del Club de la Construcción, etcétera, donde vemos, por todo lado vemos carteles de empresas. Entonces, ese es el problema. Pero hay donde el una Estado regulación tiene que del callar. Estado que no está funcionando pues, como debería. Ese es el problema. O sea, el problema no es un tema ideológico, es un tema de eficiencia, ¿no? Y esa es la diferencia que va a tener que asumir prontamente el presidente. Una cosa es ser oposición, una cosa es decir cosas y otra cosa es ser el conductor de una nación donde hay 33 millones de personas que están esperando resultados y mientras el presidente no diga nada, entonces el país va a seguir en la deriva y la agenda política no la va a poner el gobierno, la van a poner los medios, la va a poner el Congreso. No funciona mucho un presidente silencioso en el Perú, ¿no? Además. ¿Cómo? No funciona mucho un presidente silencioso en el Perú. No, pero además, si el presidente no habla, tiene que hablar el premier. Y el problema es que, ¿qué va a hablar el premier si el premier está en el ojo de la tormenta? Entonces, ese es el tema de la debilidad del gobierno actual, ¿no? Entonces, ojalá que el presidente se dé cuenta rápidamente del papel que está jugando, no solamente ahora, sino en la historia del país. Nadie se va a acordar después quién ha sido el premier y por último quién ha sido la presidenta del Congreso. Lo que se van a acordar es el gobierno de Castillo, así lo van a decir, ¿no? Y eso es importante que él tome conciencia. No son efectivamente muchos que han estado en el papel que ha estado Castillo o que está Castillo. Uno de ellos es Ollantaytamala, así que le agradecemos sus perspectivas hoy y sería interesante también que tomen nota de las mismas. Vamos a ir